Bien, en esta clase vamos a hacer un trabajo relacionado con lo que se determina como sombras. Hay dos tipos de sombras, aquellas que se denominan sombras de rayos paralelos y sombras de rayos no paralelos. Esta primera es aquella producida por la luz del sol, por eso son sombras naturales, y esta es por un medio artificial. Vamos a hacer el análisis de los primeros, de rayos paralelos. Para eso entonces vamos a hablar sobre una teoría de sombras. En primer lugar, hablemos de los elementos que componen o que hacen desarrollar esa sombra, y en este caso estamos hablando de rayos paralelos. Entonces el primer elemento fundamental pues es el objeto. De lo contrario no se podía producir sombra. Al objeto lo vamos a enumerar bien sea por números o por letras. Así vamos a reconocer el objeto. Segundo elemento es el que se llama plano de sombra. Es importante tener en cuenta esto porque los planos de sombra no solamente pueden ser uno solo, sino que pueden haber varios planos de sombra, dependiendo del volumen al cual le saquemos la sombra. El tercer elemento sería la proyección, o lo que se llama proyección del punto o de los puntos sobre el plano de sombra. A esto se determina como pie de sombra. Esto es importante tenerlo en cuenta. Plano de sombra y el pie de sombra van de la mano. Por supuesto, la luz, en este caso la luz, como lo dijimos, son rayos paralelos. Se pueden indicar mediante un vector o mediante un ángulo de inclinación y se denota como L. Y el quinto y último elemento, por supuesto, es el rumbo. Algunos le dicen traza, que sería la dirección de la sombra. También se puede indicar mediante un vector o un ángulo y se determina como una L mayúscula prima. Ahí están entonces los 5 elementos para poder desarrollar sombra. Veamos el caso o comencemos a aplicar estos elementos sobre varios objetos que conforman un grupo para terminar desarrollando la sombra de un volumen un poco complejo.
Listo, entonces pasemos a otro tablero y hablemos específicamente de la sombra de un punto, una línea, un plano y finalmente del volumen. Recuerden que estos son conceptos de diseño que el uno es consecuencia del otro. Bueno, no quiero en este momento cuestionar los conceptos relacionados con los elementos del diseño, como son elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de posición. Bueno, ustedes saben más. Bien, comencemos entonces con la sombra de un punto. Vamos a determinar aquí un punto, llamémoslo A. Ya tenemos el primer objeto, elemento de sombra, y vamos a determinar un plano de sombra cualquiera. Este sería entonces S, plano de sombra. Lo determinamos con una S. La proyección del punto A sobre el plano de sombra determina entonces el pie de sombra de A. Es sencillamente una proyección al plano de sombra o a un plano horizontal. Lo vamos a denotar como A minúscula prima. Este sería el pie de sombra. Ahora determinar una dirección de luz y hacerlo más visible. Una dirección de luz la vamos a llamar L. En este caso la indico mediante un vector. Y la dirección del rumbo, recuerden, esta dirección también la estoy indicando con un vector que se llama L'. Ya tenemos entonces los 5 elementos, como son el objeto, el pie de sombra, el plano de sombra, la luz y el rumbo o dirección de la sombra. Si alguno de estos elementos faltase, no se pueden hacer las sombras. Bien, por el punto A, paralelo a esta dirección, pasará, que hay infinito número de rayos, no solamente es uno de ellos va a pasar en esa dirección por el punto A. Y por el punto de proyección o pie de sombra prima, también paralelo a esta dirección del rumbo, va a pasar una línea que se determina como el rumbo de A y que intersectan en un punto al que vamos a llamar sombra de A. Esa es toda la teoría de sombras en relación a sombras paralelas, de rayos paralelos o paralelas, también se denomina. Es la manera entonces como puedo sacar la sombra de un punto. Entonces, si usted comprendió este desarrollo, ya tiene comprendido todo el concepto de sombra. Y lo digo porque, como dije anteriormente, el punto, la línea es consecuencia del punto, el plano de la línea, etc. ¿Qué es entonces una línea? Vamos aquí a proyectar una línea, en este caso horizontal, a la que vamos a llamar 1 y 2. Vamos a
ver otra línea que es vertical, y a la que vamos a llamar entonces AB, compuesta por dos puntos, y otra línea por acá que la vamos a hacer inclinada y la vamos a llamar CD. Perdón. Hagamos las proyecciones para determinar cuál sería los pies de sombra de 1, sombra de 1', y la sombra de 2, que sería aquí 2'. Uniendo estos dos puntos tengo la proyección de la línea 1, 2. Aquí tenemos que recordar mucho lo que nos enseñaron en dibujo técnico relacionado con proyecciones fundamentales de la línea. ¿Cuáles son esas proyecciones fundamentales? La primera, la proyección de una línea paralela al plano horizontal. ¿Qué significa el hecho que de la proyección de una línea 1, 2 nos dé exactamente la línea 1', 2' como proyección? Significa que estas dos líneas son paralelas, por tanto son iguales. El caso, por ejemplo, de una cenefa en una habitación o la pared de una habitación. ¿Cómo la ve usted en un plano? Con la misma medida que la toma debe tener pues ese valor con el cual usted la midió exactamente. ¿Qué pasa? Una línea perpendicular al plano horizontal determina un punto al cual vamos a llamar A', B', porque aquí los dos puntos se proyectan y aparece como un punto. Entonces, segunda proyección fundamental de la línea, cuando una línea es vertical perpendicular al plano, su proyección es un punto, cosa que hemos estado aplicando todo el tiempo desde que comenzamos perspectiva. En el caso, hagan de cuenta, este es un poste o la línea vertical o la arista que se unen dos planos o dos paredes, en su plano aparece como un punto. ¿Qué pasa aquí con C y con D? Me va a dar otra línea en proyección que a su vez es inclinada, pero no tiene nada que ver con la primera, porque no está en verdadera magnitud. En los dos casos anteriores puedo tener unas líneas en verdadera magnitud, es decir, la puedo medir de A a B o de 1 a 2 sin problema, pero en este caso no puedo hacer eso. El caso, por ejemplo, de una lima olla, una lima tesa en una cubierta, o incluso la pendiente de una cubierta sería un plano inclinado. Entonces vamos a desarrollar la sombra en estos casos para hacer algunas observaciones relacionadas pues con sombra. En el caso de la línea 1, 2 vamos a continuar con el mismo luz paralela, sale de 1 paralela a la luz que nosotros habíamos planteado, y de el pie de sombra de 1 saldría entonces paralelo al rumbo a intersectar la línea en un punto al cual llamamos sombra de 1. Fíjense que no he hecho nada más que repetir el proceso anterior relacionado con un punto. Ahora lo hago con el punto 2. Paralelo al rayo anterior pasa por 2 y paralelo al rumbo anterior pasa por 2' el pie de sombra y origina la sombra de 2.
Si usted une la sombra de 1 y la sombra de 2, obtiene entonces lo que sería la sombra de la línea 1, 2. Repito, no he hecho nada más que repetir dos veces la acción de la sombra de un punto 1, un punto 2, y al unirlo me sale la sombra. ¿Qué determino aquí? Observen, la proyección de la línea es paralela a la sombra y a su vez paralela a la línea física. Recuerden que la línea azul es la sombra de la línea 1, 2. La línea roja es proyección. Las proyecciones no las podemos hacer visibles, sino en el ejercicio matemático de proyectarlas. La sombra es un elemento físico que lo podemos determinar mediante la luz del sol. Veamos qué pasa en el caso del punto de la línea B. Nuevamente un punto A paralelo, la luz al punto A, y del pie de sombra de A, que es el mismo de B, saldría entonces un rumbo paralelo al anterior, y tengo aquí la sombra de A. En el caso de B hago lo mismo, luz paralela y el rumbo, que sería en este caso el mismo, y tengo la sombra de B. Al unir las dos tengo entonces la sombra de A y de B. Hay que considerar varias cosas, hay que analizar estas situaciones. El ejercicio de hacer la sombra no es solamente sacar la sombra, sino hacer un análisis de estos resultados. En el anterior, cuando la línea es paralela, observen que la sombra sigue manteniendo las características del elemento físico, o en este caso de la línea, que es paralela. Su forma tampoco va a cambiar, sigue siendo una línea como la anterior. No por el hecho de que yo saque una sombra de una línea me va a dar un círculo, sería imposible. En el caso de la línea perpendicular puedo tener varias consideraciones. La primera, como en la anterior, como es la sombra de una línea, mantiene la forma de la línea. Pero observen aquí, siendo el punto B y el punto A separados del plano de sombra, la sombra de B y la sombra de A también son separadas de ese plano. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer el caso de una línea aquí que esté pegando al plano de sombra aquí, que esté pegada. En ese caso, ¿cuál sería la proyección de X y de Y en el plano de sombra? Vendría a ser el mismo punto de aquí. Este punto rojo sería la proyección de X y la proyección de Y'. ¿Y qué pasaría con la sombra? Pues miremos, paralela a X pasa esta, y la luz, ¿cierto? Y paralela a Y, el rumbo, intersectan en un punto, y ese punto sería la sombra de ¿qué? La sombra de X. Y de Y por estar pegado al plano de sombra es pie de sombra y sombra a la vez. Quiere decir que la sombra que sale de aquí a acá sería la sombra de la línea XY. Miren. Entonces, haciendo el análisis con el concepto
paso anterior de aquí, cuando la sombra se separa, perdón, las proyecciones muestra separación en la proyección, la sombra es separada. Miren en este caso, cuando la línea está pegada al plano, el punto de intersección con el plano es el origen de la sombra. Consideren eso y ténganlo muy presente. Veamos qué pasa con la línea CD. Entonces, paralela nuevamente por C, el rayo de luz, y paralela por el punto pie de sombra, el rumbo, y originan la sombra de C. Y paralela al punto D, la luz, y paralelo en el pie de sombra de D, originan entonces la sombra de D. Si uno de estos dos puntos, obtengo entonces la sombra de la línea CD. Nuevamente, la misma consideración anterior, he desarrollado la sombra de una línea y sigue siendo la sombra una línea. Es decir, guarda las características del objeto en que se saca la sombra, del cual se saca la sombra. Y también fíjense que la sombra tiene una inclinación, igual que la inclinación de la línea, igual que la inclinación de la proyección. Y por supuesto los puntos C y D están separados del plano de sombra, no es el caso que estamos analizando anteriormente. Listo, este sería entonces, repito, la aplicación de la sombra basado en un punto en una línea. Ahora hagámoslo dentro de un plano. ¿Qué pasa ahora con la sombra de un plano? Bien, vamos a dibujar un plano aquí. Este es el plano, un plano paralelepípedo, y le vamos a llamar a cada punto como 1, 2, 3 y 4. Recuerden los elementos de sombra. Aquí tengo el objeto. Voy a dibujar el plano de sombra. Sería este. Dibujo la dirección de la luz como L y la dirección del rumbo como L'. ¿Listo? Ya están los 5 objetos. Faltan entonces las proyecciones del punto sobre el plano de sombra. Entonces la proyección de 1 está aquí en 3. Estaría entonces la proyección de 1 y la proyección de 3 como pies de sombra. Y la proyección de 2 en 4 estaría la proyección de 2 y la proyección de 4 como pie de sombra. ¿Qué nos daría estas proyecciones? Una línea debajo del plano. ¿Qué significa eso? Que el plano es perpendicular al plano de sombra. El plano, llamémoslo el plano X. ¿Listo? Ojo con esas proyecciones. Repito, miren que aquí estoy aplicando, sencillamente es la proyección fundamental de una línea perpendicular a un plano. ¿Me origina qué? Un punto. Y la línea paralela de 1, 2 me origina una línea paralela en la parte de abajo. Ahora bien, desarrollemos la sombra. Empecemos con el punto 1. Paralelo entonces al plano, en esta dirección del vector va a estar pasando un rayo de luz.
y paralelo en el pie de sombra de 1, que es este mismo, ya saben por qué, va a intersectar en un punto que se llama la sombra de 1. De la misma forma en el punto 2, paralelo al eje 2, perdón, al punto 2, y paralelo por el pie de sombra de 2, que es el mismo 4, estaría entonces intersectando en lo que sería la sombra de 2. ¿Qué pasa con la sombra de 3? Pues como dije anteriormente, si está intersectando el plano, este mismo sería pie de sombra, objeto y sombra a la vez. Entonces tengo el caso de sombra de 3 y sombra de 4. ¿Cuál sería entonces la sombra de ese plano? Entonces estaría uniendo este punto 3 con 1, 1 con 2 y 2 con 4. Punteo aquí porque esto sería invisible. Si yo lo quiero pintar para generar pues un plano, aquí lo estoy viendo, el plano es de color verdoso, ¿cierto? Aquí está el plano. Y la sombra que genero estaría proyectada en esta parte de aquí. Miren, aquí la estoy dibujando. Ahí pueden ver el resultado de la sombra de un plano. Bueno, entonces aparecen otros conceptos aquí. Observen lo que analizamos anteriormente. Cuando el plano está pegado, o la línea o el elemento está pegado al plano de sombra, de aquí salen las sombras, de ese primer punto. ¿Listo? Miren, la forma de la sombra es la misma que tiene el plano que hemos desarrollado como sombra. Esta sombra que está aquí va a recibir el nombre de sombra arrojada. La sombra que da por detrás de este objeto, no la vemos porque está detrás, pero se llama sombra propia. ¿Listo? Bueno, siguiendo esa secuencia de sombra, podríamos determinar otro plano. Vamos a hacer aquí otro plano. Fíjense, lo voy a colocar así, y es el plano A, B, C, y lo voy a pintar para que ustedes lo tengan presente. Vamos a pintarlo de otro color aquí. ¿Listo? Listo, entonces aquí está el plano ABC, y ahora vamos a hacer las proyecciones sobre el plano de sombra. La proyección de B sería aquí, B'. La proyección de A me va a dar acá, sería A'. Y la proyección de C sería aquí, C'. Uniendo estos puntos, pues voy a obtener la proyección del plano. Ojo, fíjense que todos los puntos aquí en proyección, recuerden que la proyección no es un elemento físico, me está diciendo que, por ejemplo, el punto A está frente a nosotros y que el plano ABC es un plano inclinado, ¿verdad? Vamos a hacerle la sombra al punto B,
Entonces, paralelo a la luz que nos dieron, saldría por B, y por el pie de sombra de B, paralelo, estaría entonces el rumbo originando la sombra de B. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. En el punto físico, en el caso de ABC, la luz sale de ese punto. No es que salga, sino que hay un rayo que pega por ese punto y se intersecta con el rumbo originando la sombra, en este caso de C. Entonces por A, por ejemplo, saldrá una luz paralela y por A', pie de sombra, saldrá el rumbo originando la sombra de A. Si uno B con C, C con A y A con B, obtengo entonces la sombra de ese objeto. Dibujémosla aquí, pintémosla, digo, para que la tengamos presente. Entonces esta sería la sombra esta sería entonces la sombra del plano triangular ABC. ¿Me dio un círculo? ¿Me dio un cuadrado? No, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la sombra, las teorías que estamos hablando aquí, se está cumpliendo. Que el desarrollo de una sombra de un objeto mantiene su forma. Y se puede analizar, con base a la anterior, el resultado de la sombra. Miren que aquí sale de los elementos que están pegados aquí, mientras acá los objetos están separados. Bien, esa es entonces la teoría de sombra. Espero la hayan comprendido desde su parte básica, repito, desde el análisis que hicimos con base a un punto, a una línea y en este caso a un plano. Vamos entonces ahora a hacer la aplicación de forma matemática tomando como base el sistema diédrico. ¿Listo? Para desarrollar la sombra de un volumen. Entonces vámonos al sistema. Aquí tienen ustedes ya su volumen para desarrollar el taller 14-15. Una primera parte será el desarrollo de la sombra, construcción y luego la expresión de ese elemento. Entonces dice taller 14-15, sistema diédrico, sombra de rayos paralelos, aplicándolo en un volumen sencillo. Vamos a evaluar la limpieza, la expresión, la comprensión, la presentación, la construcción y el proceso que ustedes aplican en este desarrollo. Entonces voy a poner este elemento aquí y vamos a comenzar ubicando los elementos de sombra. Por favor, cambiamos ya la temática de sistemas de perspectiva a hacer un análisis de sombra. Claro, este análisis de sombra se puede aplicar en los procesos de perspectiva, pero aquí lo vamos a hacer en un tema aparte para que lo podamos comprender mucho mejor. Listo. Entonces comencemos colocando el plano de
sombra en el lado frontal, sería una línea, lo visualizaría como una línea, ¿sí? Así como lo pueden ver ahí. Y pues voy a intensificarla para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, este elemento lo vamos a llamar, un momentico, aquí lo voy a colocar para que quede bien claro, plano de sombra, al que llamamos, dijimos S, ¿verdad? Listo, para que lo tengamos muy presente. Listo. Ahora voy a colocar aquí la línea, una línea me indique la luz, donde podría colocar el vector de esa luz, en qué parte. No la puedo colocar en planta, porque en planta no veo ese vector, sino que lo debo colocar en la vista frontal. Voy a ponerlo aquí a unos 45 grados. Voy a indicarlo como si fuera un vector, para que ustedes lo tengan muy presente. Listo. Entonces aquí he indicado lo que sería la luz. Voy a colocarla como un punto, perdón, con una L. Listo. Voy a llamar entonces L mayúscula. Listo. Vamos un poco más cerca. Listo. Recuerden, la luz solamente la puede ubicar en la vista frontal. Si usted se ve un objeto de frente, usted está parado, va a ver de frente, imaginariamente, subjetivamente, que la luz viene en esas direcciones. Si yo la veo en planta, pues no voy a poderla analizar muy bien. Perdón. Y en la parte superior, o sea, en la planta, voy a tener lo que sería el rumbo. Lo voy a colocar también a 45 grados, en este caso. Perdón. Aquí pongamos la línea a 45 grados. Listo. Y coloco lo que sería el rumbo. Recuerden que el rumbo lo estoy identificando como L'. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya tengo los elementos que necesito. Está el objeto, está la luz, está el rumbo, está el plano de sombra. ¿Qué me faltarían? Exacto, me faltarían las proyecciones de los puntos sobre el plano de sombra. Estas vamos a imaginárnoslas que están aquí. Todos estos puntos están proyectados sobre este plano de sombra. Ya a estas alturas vamos a visualizar los elementos. Ya ustedes tienen esa capacidad. Voy a colocar aquí de color rojo las proyecciones para que no nos perdamos. Entonces ya pudieron analizar o estudiar o leer el volumen.
Recuerden, este es un paralelepípedo, visto en planta es más alto, y este otro paralelepípedo que es más bajo, por eso está la línea más o menos intensa, perdón, lo que conforma una especie de L. Hagan de cuenta una pared que golpea otra pared vertical. Recuerden estudiar el de ustedes, en este caso que aquí lo he colocado, para que lo vayan analizando también. Es algo parecido a lo que vamos a hacer acá. Bien, voy a comenzar con un punto, exactamente, para que ustedes puedan analizar lo que ocurre. Vamos a tomar este punto de aquí, este de aquí, si quieren vamos a decirle que sería el punto 1, 2, ¿listo? Este de aquí proyectado sería aquí 1 y en la parte inferior 2, listo. Entonces trazo una línea que va a pasar de el punto 1 paralelo a la línea de luz. Dijimos que esa línea iba a medir ¿cuánto? 45 grados, ¿cierto? Por tanto, vamos a poner 45 grados. Bueno, aquí voy a quitar este 45, listo. Listo, miren. Ahí intersecta el punto 1. ¿Qué pasa con el 2? Recuerden, el 2 está pegado al plano de sombra, luego el 2 va a ser el inicio de esa sombra. Bien, cuando tracé un rayo por 1 paralelo al rayo de luz que me dieron, voy a subir perpendicular desde la intersección, subo perpendicular hasta, no sé, voy a ponerla hasta ahí, que se va a encontrar con ¿qué? Con la posición del rumbo, que repito, anteriormente dijimos, sale del punto exacto del pie de sombra, de aquí, paralelo al rumbo que nos dieron, entonces saldría en un ángulo de 45 grados. Recuerden que es paralelo al rumbo que nos dieron ahí. Fíjense que los dos intersectan en un punto, la perpendicular y el rumbo, y originan entonces la sombra de 1. Entonces aquí ya tengo la sombra de 1. ¿Dónde está la sombra de 2? Debajo, aquí. ¿Por qué? Porque el punto 2 está pegado al plano de sombra. Lo repito y lo repito para que lo entienda esas veces. Ahora voy a sacar este punto de aquí, llamémoslo 2, 3. Lo mismo va a ocurrir con el proceso que hemos hecho. Repito, el proceso es de un punto, ¿cierto? El proceso es de un punto y el resultado sería un punto de sombra. Recuerden que este es el punto 1. Bien, ahora entonces este punto 2 lo estoy viendo aquí de frente, ¿cierto? Aquí el 1, detrás el 2, por tanto el mismo rayo de luz sería para este punto, la misma perpendicular para ese punto, pero sí va a variar el rumbo, porque el rumbo sale de este punto 2. Ahí está el rumbo y se va a intersectar con la perpendicular. Entonces aquí tenemos ya el punto 2, punto 1
punto 2 y el 2 se une con el 3. O sea, el 3, repito, viene a ser también pie de sombra y sombra a la vez porque toca el piso. Bien, vamos ahora para este, llamémoslo AB, este punto de acá, AB. Igual aquí estaría A, ¿cierto? Y abajo B. Entonces, trazo el rayo de luz en A, intersecta al plano de sombra en la sombra de A, tomo perpendicular y voy a lanzar a cortarse ¿con quién? Con el rumbo del punto A, del pie de sombra al punto A. Ahí tienen entonces la sombra de A. Ahora bien, si yo voy a nombrar a este punto CD, pues el mismo proceso sería para ese punto. ¿Qué va a pasar aquí? Vayan poniendo la parte imaginación para determinar qué va a pasar con esa sombra. Piense que el volumen es más alto que el volumen que está con la línea menos intensa. Listo, pero hagamos el ejercicio. Entonces trazo un rumbo, una luz del punto, llamémoslo CD, que sería este, C, tras, subo perpendicular, tras, y se debe cortar con el rumbo del punto C. Y ahí lo tienen ustedes cortando el punto C. Listo. Observen lo siguiente. Ahora necesito determinar la sombra de ese volumen. Olvidémonos del volumen pequeño y vamos a desarrollar la sombra del volumen grande. Entonces, ¿cuál sería la sombra? Si yo la dibujo, partiría del piso D. Recuerden que este se llamaba, le llamamos AB, entonces salgo de B, la que está tocando el piso, me voy a unir a A, que es la sombra, A se une con 2, 2 se une con 1 y 1 se une con el de abajo, ¿cómo se llama? 2. Listo. Esa sería entonces la sombra de ese volumen. La voy a repintar para que la tengan presente. Esta y esta. Si la observan. Si ustedes proyectan o ven la sombra de ese paralelepípedo en planta, la verían de esa manera como la estamos planteando ahí. ¿Qué pasa con el volumen pequeño? Pues vamos a analizarlo. Entonces parto de este punto que está aquí. ¿Cómo lo vamos a llamar? XY. Llamemos este punto XY. ¿Listo? Entonces voy a tomarlo. Recuerden, a 45 grados el rumbo, ¿cierto? Sería aquí 45 grados. Intersecta a este plano de sombra y en la intersección trazo una perpendicular a cortar el rumbo que sale de este punto. ¿Dónde está ese punto? Aquí. Mírenlo ahí. ¿Por qué queda ahí? Pues analicemos.
Fíjense que el rumbo de este punto coincide con el rumbo de este, es decir, los dos puntos, tanto el 1 como el X, aquí están marcados X y aquí está el 1. El punto Y, repito, está pisando el plano de sombra, está saliendo la sombra hacia ese punto. Lo que pasa aquí es que hay una coincidencia entre ese volumen. Sin embargo, continuemos para mirar el resto de elementos. Ya podemos aquí hacer otro análisis. Miren, si esta línea del volumen pequeño estoy hablando, vamos a llamarlo aquí ZO. Entonces Z está aquí, ¿cierto? Aquí ¿qué punto sería? X, Z. X, Z. Entonces de Z estoy trazando la luz, subo perpendicular y se va a cortar ¿con quién? Con este punto que sería con Z y se une con O. ¿Listo? Porque O y Y están sobre el plano de sombra intersectando y por tanto ellos son también sombras, por eso estoy haciendo este recorrido. Ahora saquemos este punto que está aquí pegado al plano, a este objeto, está pegado, pero no lo vamos a imaginar como si estuviese libre. Entonces voy a trazar una luz en este punto, ya le podemos o no dar un nombre, ya ustedes lo tienen muy bien visualizado, y voy a trazar una perpendicular a ese punto que sería aquí, coincidencialmente intersecta entonces en la parte superior en este punto. Estos dos puntos se van a unir, ¿cierto?, por construcción y originan, ya está la sombra. Mírenla, si ustedes la tienen perdón, visualizado, la voy a determinar de este punto, sería este de arriba, se une con este que sería el otro superior, termina aquí, viene acá y se junta con el que llamamos Y en la parte inferior. Bueno, aquí me quedo un poquito levantado, ahí, y ya tenemos entonces la sombra de ese volumen. La voy a pintar de un color verde como para que no lo notemos, perdón, porque no va a ser visible eso. Entonces sería tomar este color y lo voy a ubicar. La línea de color verde correspondería a la sombra del volumen pequeño. Entonces pueden hacer alguna observación. El objeto pequeño tiene sombra dentro de la sombra del objeto grande, por eso no la podemos ver. Recuerden una cosa, la sombra es un elemento plano. En ningún momento voy a ver volumen en una sombra. Ojo eso para la expresión de ese volumen. Muy bien. Esa sería la sombra vista en la planta. Pero también aquí podemos en el frente hacer un análisis de la sombra de ese volumen.
¿verdad? Entonces, al caer la sombra sobre este bloque, estaría, como dicen aquí, como se ve aquí, estaría cubriendo totalmente el volumen. Luego, el resultado sería que este volumen se va a ver totalmente oscuro, porque el volumen grande lo tapa o tapa al volumen pequeño. ¿Listo? Vamos a pintarla. Entonces, al pintarla sería esto, todo este elemento lo vería totalmente oscuro. ¿Listo? Muy bien. Esta sería entonces la sombra. ¿Qué pasaría en la parte de abajo? Estaría sucediendo lo mismo. Este objeto estaría pintado totalmente de oscuro, sombra, porque lo estaría tapando, como vimos aquí en el ejercicio, todas las cantidades de líneas dentro de ella pues van a estar proyectadas, como la ven ahí, existen dentro de ella, pero no las veo, ¿cierto? No las veo. Todas estas líneas están proyectadas, pero están, repito, dentro de la sombra, pero no las veo. Esa es otra característica de la sombra. La sombra contiene todos los puntos que un volumen tiene al proyectar. Bien, esa sería la sombra en el sistema diédrico. Vamos a hacerla ahora aplicada en una representación tridimensional que ustedes manejan muy bien, que sería entonces la isométrica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el volumen aquí de este volumen aquí y aplicamos la teoría de sombras para que vean cómo sería entonces la realidad en un volumen tridimensional. Entonces lo primero que vamos a hacer es la isometría de ese volumen. ¿Listo? Bien, entonces voy a empezar a dibujarlo desde un punto hacia allá. Tendría marcada a 30 grados, recuerdan, voy a poner 6, subo el volumen, vamos a ponerle 8, y bajo los 6 hasta llegar a este punto. Luego cambio la posición isométrica, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Listo. Ahora me voy hacia el otro lado, que tendría de este lado 2, y subo para subir a la altura de este punto de aquí, tendría 8 y la junto aquí. Listo. Doy L para trazar esta línea de acá que tiene 6 y juntarse con esta, y aquí tengo la isometría del volumen.
Para completar, entonces tendríamos esta línea que estaría, también tiene 8 y se uniría con esta, y esta se uniría con esta. Pero ¿qué pasa con esas líneas? Pues estarían punteadas porque no las alcanzo a ver, por eso las voy a colocar en color verde. El volumen pequeño está pegado hacia este costado, tampoco lo voy a alcanzar a ver, sin embargo voy a dibujarlo, que sería otra línea de aquí a acá de 2 en una altura de 4 y pega aquí, listo. Luego saldría una línea de aquí de 4 que subiría 2, 4 también, y se uniría con este. Luego los dos y llega a 4 por este lado y se une con este. Miren que pues desarrollando la isometría el volumen queda tapado totalmente en este caso. Claro, hay dos maneras de plantear la isometría. Una es, como ustedes lo observaron aquí, a través del volumen grande dibujar esa isometría, o sea, del lado derecho, izquierdo, perdón. Pero también hubiese podido hacerla del lado izquierdo, donde podía haber visto mucho más el volumen. De eso se trata, de que elijamos una isometría que nos pueda mostrar toda la volumetría sin tener que ocultarse. Sin embargo, pues lo hago para que ustedes lo tengan muy presente. Bien, ahora tomando como base lo que acabo de ver acá como resultado, voy a desarrollar la sombra. ¿Listo? Recuerden que la sombra se hizo a través de este punto, lo habíamos llamado 1, 2, y el 3, 4, y este lo llamamos AB, si no estoy mal. El resto no lo saco porque no, ya tengo el resultado acá, sé que me va a dar la parte interna, pues no tengo por qué sacarlo sin problema. Entonces vamos a hacerlo aquí. Primero entonces voy a trazar una línea que sería en este punto que lo habíamos llamado 1, 2, línea de luz, lo vamos a hacer a 45 grados, ahí está, 45 grados, listo. Y del pie de sombra, que sería este, vamos a sacar otra línea que estaría también a 45 grados, ahí está. La intersección de los dos me conforma entonces la sombra del punto 1, ¿cierto? 1, que sería este punto 1. Luego sigue este punto que lo llamamos 2 y 3, en este caso sería el 2. Hago lo mismo, trazo un rayo de luz en este punto a 45 grados y un rayo de sombra en este punto a 45 grados también. Los dos conforman un punto que sería entonces la sombra del punto 2. Finalmente está esta sombra de la B que tiene el mismo resultado. Fíjense que marco los mismos 45 para la luz y los mismos 45
para el rumbo. ¿Listo? Ustedes van a hacerlo también, por eso aquí no lo marqué, en ángulos de 45 y 45 grados. Uniendo estos puntos obtengo entonces la sombra, que sería la que sale de aquí, va al punto 1 y 1 se une con 2. Entonces, ¿qué sería lo que veo en este resultado de la isometría? Entonces lo voy a pintar para que ustedes lo puedan observar mejor. Y el resultado sería este que están viendo ahí. Para dar expresión a ese volumen, tengan en cuenta que sobre la cara frontal, en este caso, estaría mayormente iluminado porque la luz pega sobre él. La parte superior sería un poquito menos iluminada y la que más tendría a oscuridad sería esta. En este caso, la expresión de la sombra por rayos paralelos es de forma pareja. El resultado sería entonces este que ustedes ven aquí. Entonces, finalmente hemos desarrollado el trabajo de sombra. Ya ustedes podrían tomar como base, como lo hemos hecho, el volumen para darle alguna característica y darle la expresión pues que requiere, teniendo base una isometría. Entonces hemos practicado el trabajo, digamos, matemático de sombra. Espero lo analicen muy bien y ojalá lo repiten cuantas veces quieran. El proceso es muy sencillo. Como ustedes se dieron cuenta, solamente toma como base un punto. Este es el desarrollo de un volumen que ustedes van a hacer para el trabajo de sombra. Entonces con este van a hacer el ejercicio que acabo de hacer aplicando todos los conceptos y con los mismos ángulos que tiene aquí, tanto de rumbo, recuerden este rumbo aquí, ¿cierto? Lo voy a poner por acá, el rumbo, y este sería el mismo el mismo vector para la luz. Sería que lo voy a poner por aquí. Listo. Entonces recuerden que los ángulos tienen 45 grados y a esos ángulos son los que vamos a aplicar en todo el proceso. Espero les haya servido mucho toda esta parte teórica y agradezco toda pues su participación. Cualquier inquietud siempre estaré a sus órdenes. Entonces hasta la próxima, muchachos.